Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches a todos, señores televidentes. Día de feriado que nosotros siempre los martes, toque como toque, hacemos el programa. Sí, más un día como hoy que es tan especial en el recuerdo de momentos trágicos vividos por nuestro país, ¿no? 24 de marzo del año 76, lo que no se recuerda, y nosotros lo hacemos todos estos años, Javier, es que se volteó un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Da la sensación que hasta ahora, cuando antes de venir al canal veía todas las agrupaciones políticas que están haciendo sus actos en distintos lugares, lo único que recuerdan, ¿no?, es da la sensación que recuerdan a las agrupaciones políticas, pero no el hecho puntual, ¿no?, de lo que fue el golpe. Es así, yo creo que tergiversando la historia realmente es como se la desconoce y como se la anula. Y realmente mediatizar las circunstancias que fueron y lo que significó el golpe del 24 de marzo de 1976 y enmarcarlo en una cuestión de espectáculos y en una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con el dolor, con la seriedad y con la tragedia para los argentinos que significó ese día, realmente es sacarlo de contexto y directamente ir a lo que siempre decimos, que en un contexto de lo políticamente correcto, que conviene que el pueblo argentino tenga una amnesia de su pasado. Increíble lo que dice Javier, amnesia de su pasado. Yo soy un orgulloso de ser también tu amigo en ese sentido porque sos un testigo clave de ese día. Y los que tendríamos que recordar, que son los que realmente padecieron el golpe, un hombre como Julio Carlos González, que fuera el secretario legal y técnico, primer preso político último en salir, y tantos otros, Javier, que gracias a vos yo he conocido, y que los que han padecido justamente ese cruento golpe parecen ser, entre comillas, que no tuvieran ni derechos humanos, ni hubiera justicia, ni memoria. Por eso lo venimos haciendo todos los años, es poner en contexto quiénes fueron los cómplices de este mayor latrocinio. Los cómplices están en el primer video, muchos de ellos hoy socios del actual gobierno. Vamos a ver, señor director, en qué marco se presta el golpe del 24 de marzo del 76. Las agrupaciones armadas de la Argentina tomaron forma entre fines de los años 60 y principios de los 70. Tanto Montoneros como el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, se arrogaban la pretensión de luchar por la liberación de los pueblos. Manifestaban estar en contra de toda forma de opresión, del capitalismo, del imperialismo y de la injusticia social. Violencia y muerte fueron los factores comunes de estas agrupaciones terroristas. Sin embargo, los orígenes de Montoneros y ERP son diferentes. Montoneros se presentó en sociedad en mayo de 1970, con el secuestro y posterior ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu. Entre los principales dirigentes de la cúpula montonera se encontraban Mario Eduardo Firmenich, Norma Arrostito, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. El ERP, por su parte, fue el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, un movimiento guerrillero de extracción trotskista liderado por Mario Roberto Santucho. Además de Santucho, los dirigentes más importantes del ERP fueron su esposa, Ana María Villarreal, y Enrique Gorriarán Merlo. Una de las operaciones más cuestionadas del ERP fue el asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija, María Cristina, de tan solo 3 años. En el atentado resultó gravemente herida María Fernanda, su otra hija de 5 años. Otro hecho sangriento protagonizado por el ERP fue el copamiento de la guarnición militar Azul, el 19 de enero de 1974. En el atentado murieron el jefe del regimiento, coronel Camilo Arturo Gay, y su esposa, Nilda Irma Caseus, y el soldado González.
Además, secuestraron al teniente coronel Jorge Ibarzábal, quien después de 10 meses de cautiverio fue asesinado cuando era trasladado de una cárcel del pueblo a otra en un control policial. ERP y Montoneros, dos organizaciones guerrilleras y un denominador común, la violencia armada. En este marco, Javier, se iba preparando, diríamos, ese golpe que nos muestra a ciencia cierta que eran las dos pinzas de un mismo jefe. Nos lo dice hoy Carlos Manfroni cuando edita este libro, Montoneros, soldados de Macera, ¿no? Como una de las realidades que hoy salen a la luz, como que eran parte de un mismo proyecto y que hoy cuando vemos inclusive los convenios con China nos dan a entender que ya en aquella época la misma Presidente Constitucional de los argentinos había preanunciado en alguno de sus discursos en la CGT lo que se venía. Así es, realmente en el último discurso ante la CGT, la señora Presidente María Estela Martínez de Perón denuncia el plan para derrocar las chimeneas que levantó Perón. Ese plan, como bien lo dices tú, eran las dos pinzas, la subversión y las Fuerzas Armadas, que después del año 76 se sintetizan en la visita de Videla a la China maoísta, comunista, en la cual hoy se están ejecutando lo que ya Videla inició con Martínez de Oz en su visita a China. Yo le pediría al señor director si podemos poner en el aire un video sobre otro tema que fueron los barcos prisión que estaban anclados en lo que es el famoso y lujoso Puerto Madero hoy, que se habla siempre del 33 Orientales como el barco y como el buque en el cual insigne, si se quiere, de los barcos prisión. Pero hubieron 4 barcos más, sobre todo el Bahía Aguirre, el Ara Paraná y el Río de la Plata, donde a los presos o a quienes las fuerzas de tarea secuestraban, los destinaban a esos lugares y de allí a los distintos centros clandestinos de detención. Yo le pediría que el video que tenemos sobre el barco 33 Orientales lo pongamos en el aire. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el apostadero naval, muy cerca de lo que se conoce en Buenos Aires como Puerto Madero. Aquí, allá por 1976, se forjó una historia que en rigor muy pocos conocen. Aquí, en el apostadero naval, estuvo durante meses un buque llamado 33 Orientales, que en rigor fue un buque cárcel. La historia es así. Macera tuvo 2 lugares de detención para experimentar un proyecto político. Tuvo un lugar terrible de detención que fue la ESMA. Allí capturó a militantes montoneros a los que aprovechó su inteligencia, su conocimiento de idiomas, su información y formación para empezar a construir su proyecto político en vistas a ser una suerte de presidente dictador a principios de la década del 80, cosa que, como vos y yo sabemos, no sucedió. Y la otra parte de su proyecto político era aprovechar a los dirigentes tradicionales del peronismo para montar una estructura de poder. Y entonces, ¿qué hizo? Utilizó un buque, lo transformó en una cárcel, y allí encarceló a, por ejemplo, el entonces gobernador Carlos Menem, a el entonces embajador ante la Santa Sede Antonio Cafiero, a sindicalistas como Jorge Triaca, Diego Ibáñez y Lorenzo Miguel, y los tuvo en este lugar, en ese buque llamado 33 Orientales, durante meses, para aprovechar su experiencia política y tratar de convencerlos de que él iba a ser el próximo presidente de la nación y que necesitaba su respaldo. Cuando hago referencia a él me refiero al almirante Macera. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo, nunca visto en la televisión argentina, que cuenta precisamente esa historia, la historia del buque 33 Orientales, la historia de 33 presos en ese buque, que la mayoría de ellos aún vive y te va a contar cómo vivieron, cómo transitaron esos casi 9 meses de prisión bajo el control y las botas del almirante Emilio Eduardo Macera. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, buenos días. Buenos días.
Una vez instalado el golpe del 24 de marzo, el almirante Emilio Eduardo Macera, al frente de la Marina, necesitaba ideas, voluntades, gente para llevar adelante su proyecto político. No iba a dudar en tomarlas de los detenidos desaparecidos que torturaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, ni tampoco de algunos dirigentes a los cuales decidió apresar en el buque 33 Orientales, anclado en el apostadero naval. La diferencia que había entre nuestro barco, prisión, digamos, y los campos de detención clandestinos, no era en la clandestinidad, porque nosotros estábamos clandestinos ahí, estábamos chupados, no figurábamos como presos. Me llama mucho la atención de que nunca fue considerado el tema de los buques como un centro clandestino de detención. La pena mayor que puede sufrir un prisionero político es la incertidumbre. Es decir, que estamos todos los días hablando de qué nos va a pasar. Habida cuenta de que estamos enterados de que estaban matando gente que aparecía flotando. La lista de los detenidos que estuvieron en el 33 Orientales incluía diversos nombres. Entre los más reconocidos se encontraban algunos miembros del gobierno de Isabel Perón, como Antonio Cafiero, Miguel Unamuno, Julio González, Jorge Tayana, Pedro Arrigui, Osvaldo Papaleo, Jorge Vázquez, Pedro Dátoli y Javier Cornejo Solá. También se hallaban los por entonces gobernadores Carlos Menem y Deolindo Vittel. En el grupo de los gremialistas estaban detenidos Lorenzo Miguel, Jorge Triac. De Menem, lo que puedo decir, que haber tenido que compartir el cautiverio con él en los buques y más tarde en Magdalena fue una tortura adicional psíquica a mi condición de cautivo. Julio Carlos González, ¿no? Primer preso político, el último en salir, 7 años en Magdalena, un hombre realmente a mi juicio, lo poco que lo he conocido, ¿no? Ejemplar en sus obras. Y todo esto, Javier, vos has sido testigo de este día, por eso digo, es tan importante que cuando se habla de memoria, verdad y justicia sea completa, ¿no? Y no la farsa que vivimos hasta el día de hoy, contada en forma totalmente parcial. Esto no se dice, no se habla del golpe a un gobierno constitucional, no se habla de que previo al golpe en el año 75 el gobierno constitucional había padecido la insurgencia armada en el territorio tucumano con el operativo Independencia. Hasta nosotros los salteños hemos visto derribar la memoria de los soldados que defendieron la Constitución, como fueron los soldados de Manchalá. Es decir, evidentemente hay toda una farsa en la transmisión de la historia, y estos, ¿te acordás? Los llaman jóvenes idealistas, el libro que tuvo aquí en su momento Victoria Villarruel, decía, no entraban con libros a los cuarteles, como pasó en Formosa, entraban con armas. Cómplices todos ellos, como dice Manfroni, de este latrocinio que fue el golpe. Montoneros, soldados de Macera, la verdad sobre la contraofensiva montonera y la logia que diseñó los 70, ¿no? Un libro que es recomendable para poder conocer realmente qué es lo que pasó en esos años. Pero vos fuiste también testigo, Javier, de que detrás de todo esto estaban los golpes a los blancos industriales de la Argentina. Comenzaron los subversivos atacando fabricaciones militares, el secuestro a la Rabure, ¿no? Y terminaron, fíjate vos, como decías, con Videla haciendo los acuerdos con China, ¿no? Tiene mucho que ver todo. Realmente esto es un plan sistemático que se origina en el mismo proceso del general Lanusse, con el retorno a la democracia y la vuelta del general Perón, en la que el general salió de los esquemas imperiales en su concepción de revolucionar nuevamente el país en el año 73, y bueno, por eso ocurrió el 76, un poco como le decíamos fuera de cámara, de que observamos que las mismas Fuerzas Armadas, escindidas entre ellas, los
mismos camaradas del ejército argentino fundamentalmente, volvieron a fusilar al general Valle en el año 76. Pero yo quiero hacer una referencia a los que después del 76 sobrevivimos y nos quedamos en el país, porque hay muchos que se fueron, hay muchos que realmente con mucho dolor y realmente con el riesgo de vida, de familias y de ellos, tuvieron que emigrar del país y ir a otros lugares, pero los que nos quedamos acá sufrimos realmente una situación que nadie la entiende, o muy pocos los que entienden lo que fue esos años de ser un estigmatizado por ser un peronista. Ser peronista en el año 77 y vivir en Salta era realmente difícil, que solo los compañeros que lo padecieron lo deben entender. Y de allí que a veces uno se inhibe de poder conversar o poder intercambiar ideas con la colonización mental que hoy tiene la gente, que realmente a mí, en forma particular, muy poco me pueden venir a aclarar de lo que pasó en esos años cuando yo fui partícipe y realmente siendo muy joven. Y sí era un joven idealista, porque realmente éramos jóvenes idealistas los que en esos años nos involucramos en el proceso de la juventud peronista con el general Perón. Hoy nos vemos inhibidos de realmente poder intercambiar siquiera ideas, porque es tan grande la diferencia y la conexión mental que se tiene que nos inhibe de poder explicar lo que realmente fue. Qué increíble eso, Javier, ¿no? Inhibirse de poder explicar un momento de la historia, algo tan fuerte como han vivido tantos, seguramente compañeros tuyos, amigos tuyos, que tenían aparte una idea muy clara de lo que era construir un país, la idea de nación que había. Por eso digo, y entre estos dos sectores, estas dos pinzas, la subversión apátrida, como decimos, que sirvió a los intereses de ese imperialismo, y lo peor de las Fuerzas Armadas, porque hubo un sector de las Fuerzas Armadas justamente en contra de este golpe y que padecieron también de alguna manera el golpe, es decir, hubo un sector muy grande, generales, coroneles, que los dieron de baja en el mismo momento del golpe. Por eso digo, todo lo que hoy vivimos es parcial. Yo decía, hasta que no veamos a un Rucci tener derechos humanos, hasta que no tenga a un profesor Carlos Aqueri sin derechos humanos, a un profesor Bruno Genta, hasta que Mavi Picón de Viola no tenga derechos humanos, me parece que es como una parcialidad absoluta, hasta que un Larrabure no los tenga, ¿no? Entonces uno mira eso y dice, ¿qué es lo que están celebrando, festejando? Es una total vergüenza, ¿no? Estaremos festejando el futuro trasvasamiento inmigratorio chino, en el cual directamente la China maoísta, porque sigue siendo así, se nos viene instalando en el país en una reforma incluso de la ley de migraciones a efectos de que el desalojo de los argentinos y el fraccionamiento nacional realmente sea un hecho a corto plazo y que quizás lo vivamos en nuestra generación, ¿no? ¿Cómo será, Javier, que hubo ese antiperonismo tan fuerte que fíjate que yo les diría que averigüen quién es Carlos Zanini, que es el hombre de mayor confianza de la Presidente, que analicen y averigüen cuál es su biografía? Y ahí sale a la luz también mucho de esto que estamos hablando. Yo creo que, bueno, Javier, daría para hablar muchísimo y en un día como este, bueno, yo me solidarizo con vos y con tantos compañeros que conocí como fue el doctor Julio Carlos González. La verdad que la lectura de sus libros nos pone de alguna manera de frente a una realidad argentina que quiso ser y que la frustraron. Lamentablemente los 30 años de democracia no han servido, parece ser, para tomar conciencia de esas potencialidades y, como dice Julio, los perduiles, ¿no? Los vendepatria, aquellos que siempre han estado al servicio de otros intereses, parece que siguen gobernando. Así es, Andrés. Tenemos un video de cierre. Tenemos un video de cierre, porque si hay algo que decir hoy es justamente cómo sintetizar la figura del desaparecido en boca del mismo que fue, por eso digo, aquel que nos llevó a ese momento de latrocinio y quiebre de la historia de nuestra Argentina. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento ético. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. No está.